Hola, bienvenidos a esta charla que nos ayudará a entender un poco el sistema financiero y el mercado bursátil. Aquí hablaremos de algunos conceptos básicos y los ilustraremos a través de una historia para niños. El bar de Juan es una historia basada en un cuento para niños de Hernán Cassiari. Un cuento que me fascinó y que me pareció excelente para ilustrar el mercado bursátil, al menos lo más básico. Me pareció interesante y quise adaptarlo para todos ustedes. Este es Juan. Juan es una persona trabajadora, con ganas de triunfar en la vida. Vive en la casa más alejada del pueblo, un pueblo tranquilo, con pobladores interesantes de los que hablaremos después. Un día, Juan salió a caminar y luego de un largo rato de andar, tuvo sed, así que se volvió a casa para tomar algo. Ya en casa, Juan abrió una botella de vino y a medida que calmaba la sed, se dio cuenta de algo que nadie más parecía haber notado antes. Pues resulta que en el pueblo no había bares, así que a Juan se le ocurrió la idea de abrir un bar. Así podría hacer felices a otros y además ganar algunas monedas. Y eso lo hizo sentir muy feliz. Esa misma tarde, su amigo Pedro pasó por la casa de Juan. Este le contó de su idea y Pedro le dio un buen nombre para el bar. Y por todos es sabido que cuando a una buena idea se le pone un nombre, ya comienza a caminar. Esa noche, Juan comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaba para abrir el primer bar del pueblo. Sillas, mesas, madera, copas, pintura, vino, incluso un palenque para amarrar a los caballos. Y después de hacer cuentas, supo que necesitaría 10.000 monedas para llevar a cabo lo que se había propuesto. 10.000 monedas que no tenía porque era pobre. Entonces siguió pensando y se le ocurrió su segunda idea maravillosa. Recortó 1.000 papelitos y en cada uno escribió: próximamente Bar de Juan. El siguiente domingo se fue al pueblo con su mejor traje y después de misa les dijo a todos los vecinos en la plaza: queridos amigos, voy a abrir un bar en las afueras del pueblo. ¡Qué buena idea!, dijeron algunos. Todos se veían entusiasmados. Y entonces Juan les mostró sus papelitos a todos y les dijo: cada uno de estos papelitos vale 10 monedas. Quien me lo compre deberá guardarlo bien, porque dentro de un mes, cuando yo abra mi bar, pagaré 12 monedas a quien me lo devuelva. Entonces Pedro trataba de preguntar algo, pero no lo escuchaban. Nadie le prestaba atención. Todos decían que él era el tonto del pueblo. Así que alzó mucho la voz y le dijo a su amigo: pero Juan, si cada papelito cuesta 10 monedas, ¿por qué vas a regalar 2 monedas luego? Y Juan respondió: no es regalar, es compensar. Voy a compensar con 2 monedas a quien me ayude hoy a cumplir mi sueño de abrir un bar. Y entonces el alcalde dijo que era una buena idea, que tenía mucho sentido. Alexander, que era rico y entendía de negocios, dijo: a mí la idea me parece extraordinaria. Y el cura, sacando unas monedas de debajo de su sotana, dijo: es una idea muy cristiana, yo quiero algunos de tus papelitos. Y todos comenzaron a comprar los papelitos de Juan. De esa manera tan simple y en una sola mañana, Juan consiguió el dinero que necesitaba para abrir su bar. Yo le compré 2, dijo Carlos, que era pobre pero muy optimista. Yo le compré 36, gritaba Fernando, que era inteligente y altanero. Y Juan se fue a su casa con 10.000 monedas, feliz a planificar cómo llevar a cabo su próxima empresa. Al día siguiente era lunes y Juan viajó a la ciudad, compró madera, pintura y volvió a su casa y se puso de una vez a trabajar. Estuvo tan ocupado
que no pasó por la plaza del pueblo en las siguientes 4 semanas. Es decir, Juan no se enteró del revuelo que se iba a armar por culpa de sus papelitos. Esto fue lo que pasó la primera semana. Ese lunes, la plaza estaba llena de gente, más de lo habitual. Muchos vecinos habían pasado la noche recortando sus propios papelitos, porque gracias a Juan se dieron cuenta que ellos también tenían proyectos interesantes que podían lograr con el sistema que Juan había traído al pueblo. Unos papelitos decían: en breve, heladería de Horacio. Otros decían: muy pronto, peluquería de Carmen. E incluso había unos papelitos escritos por Pedro, con faltas de ortografía, que decían: a fin de mes haré viajes a la luna. La euforia era increíble. Parecía que la gente del pueblo se había vuelto loca. Las personas se subían a las farolas de la plaza para que los vecinos les compraran sus papelitos. Se montaban en la fuente para intercambiar papelitos por monedas. El martes fue todavía peor y el miércoles ya no se podía caminar por la plaza debido al desastre en que se había convertido. El alcalde tuvo que poner orden y habilitó un lugar cerrado dentro de la municipalidad para que los vecinos pudieran reunirse e intercambiar papelitos sin destrozar la plaza. Este lugar se inauguró el jueves y fue bautizado con el nombre de El Salón de los Papelitos. Y así, el viernes, los que tenían un proyecto ya habían conseguido las monedas necesarias para llevarlo a cabo y se habían puesto a trabajar. Juan serruchaba madera para hacer el mostrador del bar. Horacio ya buscaba leche, crema y huevos para su heladería. Carmen afilaba sus tijeras para su gran peluquería. Y hasta Pedro había comprado 2 caballos flacos con los que haría viajes a la luna. Solamente quedaban en el Salón de los Papelitos un grupo de vecinos a los que nunca en la vida se les había ocurrido ninguna idea interesante para desarrollar. Lo único que tenían estos vecinos eran papelitos de otra gente. Carlos se quejó en voz alta: ¡caramba! Ahora necesito monedas para comprar tabaco. Cambié mis últimas 10 monedas por un papelito de Juan y ahora necesito fumar. A mí me pasa lo mismo, dijo Luisa. Quiero ir al baile de esta noche y no tengo ni una moneda. Las quejas fueron cada vez mayores. Se hacía más ruido hasta que la misma Luisa, que era muy astuta, dijo en voz alta: vecinos, dentro de 3 semanas Juan va a pagar 12 monedas por este papelito que yo compré en 10. Pero yo lo voy a vender ahora mismo en 8 monedas. Todos la miraron sorprendidos y Alexander, que era rico, pero quería ser todavía más rico, con un salto se le acercó a Luisa y le dijo: trato hecho. Carlos también vendió su papelito por menos de 10 monedas y se fue a comprar tabaco para su pipa. Y mientras esto ocurría, los demás vecinos vieron que esta también era una forma de hacer negocios y comenzaron a subirse a las sillas y a las mesas, intercambiando papelitos por monedas a precios diferentes de su valor original. Fue cuando el cura, mostrándose muy triste, dijo: amigos, el día que Pedro puso a la venta sus papelitos, yo, que soy cristiano, le compré unos cuantos porque es tonto. Cada uno de sus papelitos me costó 7 monedas y él dice que devolverá 20, pero es tonto y dice que hará viajes a la luna. Y yo necesito monedas para arreglar el campanario de la iglesia y nadie me quiere comprar los papelitos de Pedro. Lo siento, padre, le decían todos, pero no podemos comprárselo. ¿Cómo va a ir a la luna ese muchacho? Y entonces el cura se fue del salón cabizbajo con los papelitos de Pedro y se sentía aún más triste porque era la primera vez que nadie lo ayudaba a reparar la iglesia. Y así terminó la primera semana. Para la segunda semana, la casa de Juan había cambiado bastante. La sala no parecía una sala, pues tenía un mostrador, una barra al medio y un estante al fondo. El baño
se había convertido en 2 baños, uno para damas y otro para caballeros. Las paredes estaban a medio pintar de azul, y de más está decir que Juan estaba muy feliz con los progresos de su bar. Además, estaba muy feliz porque por tanto trabajar no había ido al pueblo, entonces no tenía idea del desastre de papelitos que iban y venían cambiando de precio y de dueño que tenían sus vecinos. Incluso el alcalde, después de consultarlo con la vicealcaldesa, decidió unirse a la nueva moda de los papelitos. La mañana del martes, el alcalde salió al balcón con un megáfono y dijo: «Vecinos, la plaza quedó destrozada después del furor de los papelitos. Necesito recaudar fondos para arreglar los destrozos de las farolas, para renovar la fuente, reparar las banquetas y para comprar una carreta. Desde este momento pongo a la venta 1000 papelitos oficiales». Entonces alguien le preguntó al alcalde: «¿Cuántas monedas cuestan?». Y el alcalde respondió: «Ninguna. Mis papelitos cuestan 1 caballo. Y cuando las farolas den luz de nuevo, desde la fuente brote agua, las personas se sienten en las banquetas y la alcaldía tenga su carruaje, yo le pagaré con 2 caballos a todo el que me devuelva un papelito oficial». Los papelitos oficiales están a la venta a partir de ahora. ¡Corran, que se acaban! Todos los papelitos del alcalde se vendieron en tiempo récord. Todos los habitantes del pueblo les entregaron sus caballos al alcalde y las tareas en el pueblo se empezaron a hacer a pie. Mientras tanto, el intercambio de papelitos seguía en aumento y ya no alcanzaban los lápices para anotar quién era dueño de qué. Algunos papelitos eran muy deseados, como los de Juan, que trabajaba día y noche para finalizar su bar en el tiempo prometido. Pero a otros papelitos no los quería nadie, por ejemplo los de Pedro, porque su artefacto para hacer viajes a la luna por el momento solo constaba de 2 caballos y una carreta de madera. Y nadie tenía confianza en que eso iba a levantar vuelo. Alexander, el vecino rico que había comprado muchos papelitos de diferentes proyectos, ahora quería sacarse de encima los papelitos de Pedro. Y como también tenía papelitos de Juan, inventó algo buenísimo. El invento que se le ocurrió lo llamó los fajos de Alexander. Eran paquetes cerrados con 100 papelitos de todos tipos. Por ejemplo, 10 papelitos del bar de Juan, 20 papelitos de la heladería de Horacio en el medio y 70 papelitos del proyecto lunar de Pedro el Tonto al fondo, sin que nadie los viera. El jueves de la segunda semana, los fajos de Alexander tuvieron gran éxito entre los vecinos que buscaban desesperados papelitos del bar de Juan o del alcalde. Y ya otros vecinos armaban sus propios fajos. Pero el viernes, Luisa, que era muy astuta, les dijo a todos: «Vecinos, cuidado. Los fajos de Alexander a veces traen papelitos de Juan o del alcalde arriba, y eso está muy bien. Pero en el fondo del paquete vienen un montón de papelitos de Pedro, que no va a hacer en su vida ningún viaje a la luna. Así que antes de comprar los fajos de Alexander o de alguien más, busquen mi consejo. Mi tarifa por cada consejo es de 2 monedas». Y desde entonces, los compradores de papelitos le pedían consejo a Luisa antes de comprar fajos a Alexander o a cualquier otro vecino. Luisa y Alexander, que habían sido amigos toda la vida, no se volvieron a hablar nunca más. Y así pasó la segunda semana. Al inicio de la tercera semana en el pueblo, había proyectos que estaban a punto de terminar, mientras otros seguían en pañales. A Juan solo le faltaba enterrar el palenque para que los caballos de los vecinos pastaran fuera del bar. Horacio había conseguido batir leche y frutas para su heladería y solo le faltaba traer barras de hielo desde la ciudad. En cambio, Carmen todavía no contaba con un local para su peluquería, aunque tenía unas 10 tijeras bien afiladas y otros utensilios listos. Y Pedro, nuestro querido Pedro,
¿Qué decir de él? Sus caballos estaban cada vez más flacos, aunque él los cepillaba día y noche, pero no parecía que su artefacto pudiera volar en menos de una semana. Los vecinos que tenían papelitos de Carmen o de Pedro estaban inquietos, pues no tenían a quién vendérselos, hasta que apareció Fernando con una gran idea. «Oigan», dijo Fernando, «los que todavía tengan papelitos de Pedro, no se preocupen, que yo les puedo vender tranquilidad de Fernando para esos papelitos». Todos los que tenían papelitos de Pedro prestaron mucha atención. Fernando entonces dijo: «Esto es fácil. Los que tengan papelitos de Pedro me pagan 2 monedas cada noche hasta fin de mes. Y al final del mes yo les pago las 20 monedas prometidas por Pedro si él fracasa». Todos los que tenían papelitos de Pedro se pusieron muy contentos y comenzaron a pagar en ese mismo momento a Fernando, pues les parecía una idea maravillosa y les daba tranquilidad. Por aquel entonces, nadie se había dado cuenta que el alcalde no había reparado las banquetas, ni las farolas, ni la fuente de la plaza. Solamente había cumplido una de las promesas que había hecho respecto a los papelitos oficiales. Había comprado una carreta último modelo y se había escapado con todos los caballos de la gente que allí vivía. Los únicos 2 caballos que quedaban eran los de Pedro. Ahora, la vicealcaldesa, que había estado desde el principio envuelta en la creación de los papelitos oficiales y sabía lo que había hecho el alcalde, decidió hacer algo para que nadie descubriera la ausencia de su jefe. Y su idea fue la siguiente. Llevó un pizarrón al salón de los papelitos y comenzó a ponerle nota del 1 al 10 a cada uno de los proyectos. Al bar de Juan le puso un 8, a la peluquería de Carmen le puso un 5, a la heladería de Horacio le puso un 7 y al sistema de viajes a la luna de Pedro le puso un 2. Y como quien no quiere la cosa, a las reformas de la plaza del alcalde les puso un 9.5. Cuando los vecinos preguntaron qué significaban esos números, la vicealcaldesa dijo: «Son las posibilidades de concreción de cada proyecto. Esto lo hago para ayudar, lo hago por ustedes». Y así pasó la tercera semana. Llegados a este punto, asumo que quieren saber qué pasó con el bar de Juan. ¿En qué termina todo esto? Ya que estamos en la 4ª semana. Pues les cuento. Cuando llegó el final del mes, Juan se levantó muy temprano y caminó hasta el pueblo. De lejos veía su bar terminado, con un cartel muy grande con el nombre pintado en letras blancas. Hermoso. El nombre que había ideado con Pedro hacía un mes y que ya era una realidad. El bar se llamaba La Luna. Y ahora solo faltaba que llegaran los vecinos a caballo, con las gargantas secas y muertos de sed. Juan recorrió las 5 leguas de camino hasta el pueblo e iba colocando carteles que decían que su bar estaba abierto. Sin embargo, cuando llegó a la plaza del pueblo, no entendió nada de lo que estaba pasando. Incluso llegó a pensar que se había equivocado de camino y estaba en un pueblo distinto, porque parecía que por ese pueblo había pasado un huracán. Las farolas, las banquetas, la fuente de la plaza estaban destrozadas. No había ni un solo caballo en las calles y la gente caminaba de aquí para allá con las caras desencajadas, hablando solos. «¿Qué pasó aquí?», se preguntó Juan. Horacio, que estaba por allí, le respondió: «Ay, Juan, todo el mundo aquí se volvió loco con los papelitos, con los míos, con los tuyos, con los de Carmen, con todos. De repente empezó a haber más papelitos que monedas y el alcalde se escapó del pueblo y después ya no hubo más caballos porque él se los llevó todos. Los vendedores de fajos de Alexander quebraron. Los revendedores de tranquilidad de Fernando no pudieron pagarle a nadie y se escaparon en la noche. Estamos en la ruina. Todos nuestros proyectos fueron un fracaso.
Yo quería montar una heladería, Carmen quería montar una peluquería, pero no se puede, no hay caballos para ir a buscar hielo a la ciudad, el helado se derrite, Carmen no tiene clientes porque todo el mundo se está arrancando los pelos de la desesperación. Juan estaba sorprendido, no podía creer lo que le estaban contando. Fue cuando Horacio dijo: ¡ay, por Dios! Necesito algo fuerte para calmarme. Y Juan le respondió: sí, claro, yo también, después de enterarme de todas estas noticias. Y el cura, que también necesitaba un trago, le preguntó a Juan: ¿y tú, por fin, abriste el bar? Otros también se acercaban a preguntar si Juan había logrado abrir su bar. Cuando Juan iba a responder, se dio cuenta que sin caballos la gente no iba a poder hacer todo el camino hasta su bar en las afueras del pueblo. Y también se percató de que tampoco iba a poder devolver las 10.000 monedas a quienes le habían comprado sus papelitos. Y entonces vio en el medio de la plaza a Pedro. Los 2 caballos de Pedro eran los únicos animales que quedaban en el pueblo, junto con 3 vagones de carreta unidos uno tras otro como un tren. A esos 3 carros se iban subiendo algunos vecinos y muchos otros hacían una fila larga para subir. Pedro, ¿a dónde va toda esa gente que se está montando en tu aparato? Y Pedro le dijo: los voy a llevar a tu bar, a la Luna. Allí fue cuando Juan vio el cartel clavado en la grama de la plaza que decía: Pedro hace viajes a la Luna, salida 1 moneda, regreso gratis. Pero Pedro, no me digas que tú sabías que todo esto iba a pasar, que la gente se iba a quedar sin caballos por una estafa del alcalde del pueblo generada por la creación de un sistema de financiación de proyectos basados en papelitos. Y Pedro le dijo: no, yo solo sé una cosa, la gente puede ir a un bar a caballo, pero nadie puede volver de un bar borracho montando un caballo. Y como yo no tomo, pensé que mi negocio podía ser llevarlos y traerlos de la Luna. Juan abrazó a Pedro y se montó en el primer carro del aparato y gritó: ¡vamos todos a la Luna! ¡Bebidas gratis la primera noche! Y todo el pueblo subió y aplaudió. Como consideración final, quisiera decirles que en el mundo real hay que tener cuidado. Las historias de los Juanes que quieren abrir bares solo porque son buenos, o los Pedros que tienen proyectos muy buenos pero que no logran hacer que la gente entienda, por lo general, no tienen finales felices. Normalmente, en el medio aparecen alcaldes, vicealcaldesas, Luisas, Fernandos, que lo echan todo a perder. Pero cuando estos proyectos se suceden, siempre ocurre porque hay mucho trabajo detrás, disciplina, constancia y ganas de hacer las cosas bien. Y no hay nada más hermoso que llevar a buen término un proyecto a base de trabajo y constancia. Muchas gracias. Yo soy Alex Marrero y este fue El Bar de Juan, una historia analógica para entender los conceptos básicos del mercado bursátil.